Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a la clase de educación preescolar. El tema que hoy vamos a ver es el plan de trabajo, como lo propone el programa de aprendizajes clave. ¿Ok? Bueno, eh, el programa de aprendizajes clave nos da una nueva propuesta para trabajar, para intervenir en los aprendizajes esperados con los niños preescolares. ¿Ok? Eh, Como vimos la clase pasada, hay ciertos aprendizajes esperados que los niños tienen que alcanzar al finalizar el periodo de educación preescolar. ¿Okay? Estos aprendizajes esperados se pueden abordar durante todo el ciclo escolar de acuerdo a las necesidades que nosotros veamos en nuestros niños. ¿Okay? ¿Cómo empezar este plan de trabajo? ¿Cómo empezar a elaborarlo nosotros como docentes? Bueno, como ya antes también les había comentado, siempre al inicio de un ciclo escolar vamos a hacer un diagnóstico inicial, ¿ok? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este diagnóstico inicial? Bueno, pues saber precisamente en qué punto del aprendizaje tenemos a los niños, cuáles son los avances que ellos tienen en estos aprendizajes que se esperan de acuerdo al grado escolar que ellos van a cursar. En este caso estamos hablando de primero, segundo y tercero de preescolar. Es decir, nosotros podemos tener un ejemplo, el grupo de segundo grado de preescolar, ¿ok? Al inicio del ciclo escolar vamos a hacer el diagnóstico para saber cómo viene en esos aprendizajes esperados. En este caso, primeramente, vamos a evaluar los aprendizajes esperados de los aprendizajes clave. Haciendo un recordatorio, ¿cuáles son los aprendizajes clave? Bueno, pues serían los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de autonomía. ¿Ok? Bueno, entonces, cada uno de estos aprendizajes clave tiene sus propios aprendizajes esperados. ¿Ok? En el diagnóstico tenemos que evaluar cómo vienen mis niños de segundo grado con respecto a cada uno de estos aprendizajes que se van a trabajar en segundo grado de preescolar. ¿Ok? ¿Cómo voy a determinar cuáles son esos aprendizajes que voy a trabajar? Bueno, de acuerdo al desarrollo que tiene el niño, es decir, a la edad, los hitos de desarrollo, lo que ellos deben de alcanzar por la edad y el desarrollo que tienen, ¿ok? Entonces, como les decía, los aprendizajes esperados vienen de lo simple a lo complejo, ¿ok? De los primeros aprendizajes esperados que tenemos, por ejemplo, en el campo de formación académica, lenguaje y comunicación, los primeros aprendizajes esperados, ¿verdad? Son para los primeros grados, es decir, no tendría ningún caso que a los niños de tercero de preescolar yo les evaluara estos primeros aprendizajes esperados que están en el campo de formación académica de lenguaje y comunicación, ¿verdad? Pero sí, los primeros los puedo evaluar al inicio, en mi diagnóstico inicial, con los niños de primero y de segundo, ¿verdad? Porque pudiera ser que en segundo año recibamos algún niño que no cursó el primero de preescolar. Esto quiere decir que los aprendizajes que tengo marcados aquí como en el inicio, aprendizajes esperados, los niños aún no lo van a haber adquirido, ¿verdad? O a lo mejor están en proceso de, pero eso es lo que yo quiero ver, qué porcentaje tienen del aprendizaje que vamos a evaluar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa voy a evaluar en mi diagnóstico? Bueno, voy a evaluar el contexto en el que el niño vive, ¿ok? Es decir, la familia, cuántos integrantes son, cómo es la comunidad en donde vive, si tiene hermanos, él es el mayor o él es el menor, ¿verdad? Cómo fue su nacimiento, es decir, vamos a evaluar también el estado de salud del niño, si tiene alguna discapacidad,
si fue parto, si fue cesárea, si tuvo sufrimiento fetal, o sea, todo lo que conlleva la salud, si tiene sus vacunas, ¿ok? Para poder evaluar esto, para yo poder sacar un diagnóstico que me sirva para mi diagnóstico, bueno, tengo que hacer un cuestionario, ¿verdad? Una entrevista con el papá, porque el que me va a contestar todo esto es el papá, es la mamá, o sea, el tutor que lleva a inscribir al niño a la escuela, ¿ok? Entonces, muchas veces en las instituciones de educación preescolar ya tienen estos formatos, estas entrevistas que por lo regular las va a elaborar la directora, ajá, pero también se puede pedir a la docente del grupo que se elabore para poder ayudar. De hecho, la docente es quien hace esta entrevista. ¿Por qué? Porque es la que va a tener conocimiento sobre los alumnos, ¿ok? Entonces, cuando se inscriben a los niños, se les da una fecha para poder hacer esta entrevista o en el momento de la inscripción, de acuerdo como se pongan de acuerdo en la institución, se van a llenar estas entrevistas y el padre o la madre va a contestar, ¿ok? Entonces, estamos evaluando, como les decía, el entorno familiar, la salud y los aprendizajes esperados. Para poder evaluar mis aprendizajes esperados, voy a hacer un plan de trabajo, o sea, una planeación didáctica, ¿ok? En donde va a llevar, como les decía, voy a trabajar lo que son mis aprendizajes esperados de acuerdo al grado escolar. Estábamos poniendo de ejemplo que tenemos el grado escolar de segundo de preescolar y voy a evaluar en el campo de formación académica de lenguaje y comunicación mis primeros aprendizajes esperados de las consignas primero de el organizador curricular 1 y organizador curricular 2, ¿ok? Voy a escoger cuáles son las que yo, de acuerdo a la edad de los niños, es lo que ya deberían de saber. Por ejemplo, podríamos aquí evaluar en lo que es la oralidad, cómo está el niño en el organizador curricular 2 en la conversación, ¿ok? En la narración no podríamos evaluarlo porque estamos hablando de niños de 3 a 4 años, entonces primero tendrían que lograr una conversación antes de una narración, ¿ok? Entonces, en lo que es el organizador curricular 2, me voy a lo que es la conversación y ahí voy a evaluar mi primer aprendizaje, que es solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros, ¿ok? Ese sería el aprendizaje que en mi diagnóstico inicial, en este campo de formación académica que es lenguaje y comunicación, yo voy a evaluar. Ahora, asimismo lo voy a hacer con el campo de formación académica, pensamiento matemático y también con el de exploración y conocimiento del mundo social y natural. Y también lo voy a hacer con mis áreas de desarrollo personal y social, porque también tienen aprendizajes esperados, ¿ok? Entonces voy a sacar, así de esta misma forma como lo hice, vamos a sacar y vamos a hacer un formato, ¿verdad? Un formato en donde se va a ir recopilando por niño esta información. ¿Cómo voy a hacer esta recopilación de saberes? Bueno, pues haciendo mis actividades, porque ya una vez que yo saqué mis aprendizajes esperados, entonces voy a hacer mis actividades que van a constituir una situación didáctica, ¿ok? Si voy a trabajar mi campo de formación académica, lenguaje y comunicación, la voy a trabajar por 15 días para poder evaluar a los niños y de ese campo voy a hacer una situación didáctica, ¿ok? Que le voy a poner un nombre, ¿ok? Como ya lo habíamos trabajado antes en nuestras planeaciones didácticas. Entonces le voy a poner un nombre, le voy a poner el tiempo previsto para ese desarrollo de esa situación didáctica y este tiempo, pues les estoy comentando que es de 15 días. El programa de aprendizajes clave nos propone que se trabajen las situaciones didácticas por 15 días, que van a ser quincenales, ¿ok?
y también voy a poner mis recursos, es decir, todo lo que es necesario para poder trabajar, para preparar mis actividades, mi situación didáctica, ¿ok? Aquí vamos a integrar algo que también va a ser nuevo para nosotros, que es la consigna, ¿ok? Esta consigna significa que son actividades que nos van a dar una introducción a lo que es el tema que vamos a manejar. En este caso sería el tema, recuerden, la oralidad, y estamos trabajando lo que es la conversación. ¿Ok? Y nuestro aprendizaje solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros. Eso es lo que yo voy a trabajar durante 15 días y lo voy a estar evaluando, ¿ok? Pero para poder evaluarlo yo tengo que hacer actividades en donde los niños hagan esto y yo observe y lo vaya registrando, ¿verdad? En una bitácora, como les decía, en el formato que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces yo voy a redactar también mis actividades de día a día. Mi situación didáctica va a durar 15 días, pero va a tener 15 actividades diferentes. Bueno, es decir, no 15, ¿por qué? Porque voy a quitarles a mis días hábiles sábados y domingos, entonces me quedarían 11 días aproximadamente. Vamos a empezar, en este caso pues es en agosto, ¿verdad? Cuando se empieza el ciclo escolar. Entonces, vamos al calendario, registramos nuestros primeros 15 días que vamos a estar laborando con los niños, los días hábiles, y esas son las fechas y es el tiempo que va a durar mi situación didáctica, que va a tener un nombre, pero 11 actividades diferentes en donde yo voy a trabajar este aprendizaje esperado específicamente, ¿ok? Lo que va a cambiar van a ser las actividades. Recuerden que no podemos poner siempre una actividad, la misma actividad. ¿Por qué? Porque pues no, al niño le aburriría, pero sí vamos a tener el mismo aprendizaje esperado en toda mi situación didáctica, ¿ok? Ahora bien, le estaba comentando de la consigna. En esta consigna yo voy a redactar, en mi primer día de trabajo, voy a redactar en mi plan de trabajo la actividad que voy a hacer, pero esta actividad es, como les decía, va a ser introductoria a el tema que estamos viendo, el aprendizaje esperado, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta actividad yo me voy a dar cuenta, voy a estar observando qué tanto los niños conversan y escuchan a los otros, qué tanto lenguaje tienen, qué tanto lenguaje oral. Y yo como maestra los voy a introducir a eso, los voy a ir guiando a que se comuniquen, a ponerles a lo mejor una problemática en donde ellos puedan tener una discusión y puedan expresar. Entonces, esto puede llevar una actividad o varias, la consigna en un mismo día, ¿ok? Porque yo, es lo que les digo, los voy a introducir a esa situación didáctica, ¿ok? Nos vamos ahí a poner de acuerdo, vamos a ver los materiales que se necesitan, vamos a ver cómo vamos a participar, o sea, va a ser como algo introductorio a mi situación didáctica, ¿ok? Y ya después lo vamos a ir desarrollando día a día con diferentes actividades, ¿ok? Como les decía, en estos recursos también si vamos a necesitar algún material didáctico, si vamos a necesitar libros, si vamos a necesitar la participación de otros adultos, a lo mejor los familiares, a lo mejor las directoras, o sea, todo esto en los recursos yo lo voy a también a plasmar en mi plan de trabajo, en este documento que es nuestro plan de trabajo, ¿ok? Bueno, entonces, tendríamos, por así decirlo, si nosotros metemos nuestros 3 campos de formación académica y nuestros ámbitos, nuestras áreas, de desarrollo personal y social, tendríamos que tener 6 situaciones didácticas, ¿ok? Porque estamos trabajando 6 diferentes aprendizajes esperados, ¿verdad? Entonces le vamos a ir dando seguimiento en un mismo documento, pero con diferentes, como si fueran materias, hagan de cuenta, ¿ok? Estas son las materias que van a llevar los niños durante el año, ¿vale? Ahora, esto va a ser por 15 días para mi diagnóstico inicial. Una vez que yo ya termine mis actividades, ya hice mis observaciones, ya las guardé en mis registros, ya hice mis entrevistas con los padres, ya
observé la salud del niño, todo esto. Entonces, eso es lo que me va a dar mi diagnóstico inicial. Por cada niño yo tengo que ir viendo cada uno de estos puntos y voy igual a redactar cómo estoy recibiendo a cada uno de los niños en estos diferentes aspectos que ya les comenté. Es decir, no el diagnóstico, la entrevista es una herramienta, es un instrumento para el diagnóstico, sin embargo, no es el diagnóstico. Yo tengo que sacar de esa entrevista, tengo que sacar mis conclusiones, ¿ok? Mis conclusiones de cómo viene el niño en cuestión de conducta, en cuestión psicológica, ¿verdad? ¿Cuál es su ambiente familiar? ¿Cuáles son los aprendizajes que el niño trae de acuerdo a los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social? ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería mi diagnóstico. ¿Para qué me sirve mi diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico es la base precisamente para después seguir trabajando. Con respecto a este diagnóstico, que es por niño, también yo saco uno grupal. ¿Por qué? Porque las necesidades de aprendizaje van a ser un poco iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños son casi todos tienen la misma edad. Estamos hablando de segundo de preescolar, pues van a tener 4 años. Entonces, en cuestión de aprendizajes y de áreas de desarrollo, pues van a venir más o menos iguales. No exactamente, pero sí tienen las mismas características de desarrollo. ¿Okay? Habrá algunos que más, algunos que menos, pero lo podemos, se trata precisamente que todo el grupo yo empiece a trabajar con ellos para que alcancen el mismo nivel de aprendizajes. ¿Ok? Bueno, entonces, este diagnóstico me va a dar la pauta para seguir trabajando los siguientes 15 días y posteriormente termino esa quincena ya de actividades de mi plan de trabajo y vuelvo a elaborar en 15 días otro plan de trabajo y lo que voy haciendo es como escalando los aprendizajes esperados, ¿ok? Es que ir, como les decía, de lo más simple a lo más complejo, los voy escalando tratando de abarcar todos los organizadores curriculares y todos los aprendizajes esperados durante el año. Vamos a ir evaluando también, en la próxima clase vamos a ver la evaluación, vamos a ir evaluando todo esto, ¿por qué? Porque si vemos que el grupo no alcanza un porcentaje alto en cuestión del aprendizaje esperado, tendremos que volver a trabajarlo en otra fecha, en otro momento del año, para que se logre este aprendizaje, ¿ok? Entonces la evaluación es lo que nos va a dar también la pauta para seguir trabajando los aprendizajes, ¿ok? Al inicio pues estamos hablando de una evaluación diagnóstica, pero la evaluación se va a hacer continuamente. De hecho se hace diario la evaluación. Cada vez que yo hago una actividad evalúo para ver cómo estuvo el trabajo con los niños, como los avances que ellos tuvieron, pero también el trabajo que yo hice con ellos. Ok, bueno, hasta aquí vamos a dejarle por ahorita. Les voy a pedir que empecemos a trabajar este plan de trabajo, ¿ok? La tarea asignada va a ser que escojan de cada uno de los campos de formación académica y de las áreas de desarrollo personal y social, escojan cuáles son los aprendizajes esperados que van a trabajar, ¿ok? Durante 15 días y los organizadores curriculares, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Espero que la explicación les haya servido. En el caso de que tengan alguna duda, les comparto un PDF con las páginas del programa de aprendizajes clave para que ustedes también lo puedan leer. Y bueno, espero que les haya servido la explicación. Nos vemos la próxima clase. Muy bien, Pikachu.